Qué tema este, ¿no? ¿Cómo, viste lo que te contaba, pasó realmente? O sea, y es muy difícil cómo hacemos como para venir. Y el tema es hablarlo, lo que vos dijiste al principio. Mm. Me haces acordar un estudio que hicimos cuando estábamos en UNICEF, y el documento está colgado y está a disposición, en el cual, ¿cuál era la diferencia en las historias de aquellos que habían terminado con un suicidio y aquellos que no? Ah, buenísimo. Una de las diferencias significativas era, y voy a repetir la palabra, es la existencia de un adulto significativo, que no necesariamente es el padre, no necesariamente es la familia. La falta de un adulto significativo. Digamos por la positiva, en aquellas historias que no terminaron en un suicidio, claro, había una persona significativa que escuchó, ayudó, Qué bueno lo que estuvo presente, era un ejemplo, había algo, alguien, no algo, alguien. Y ese rol es fundamental. Entonces creo que nos pone y nos llama a todos y todas las que trabajamos con adolescentes para pensarnos en ese lugar. Sos docente y un drama familiar, una historia, no sos neutro. Tu posibilidad es quizás dar una mano y es simplemente escuchar o decir, necesitas que te ayude o vehiculizarte a algún tipo de asistencia o existís, no sos un número dentro del aula. A veces eso solo es la diferencia. La escuela tiene, como vos decís, tiene mucho, ¿no? Mucho que ver. La escuela, la universidad, muchos en la universidad también. La universidad es más difícil, pero en la escuela esa persona que no se suicidó tenía a alguien significativo al lado. Sí. Es un extraordinario mensaje el que estás dando, y Fernando. Creo que permite acciones concretas, ¿no? Y capacitarnos, estar atentos y entender que estamos con personas. En UNICEF estudiaron cuáles son las causas, cuál es la causa, o sea, o no hay una, debe ser multicausal esto. Claro, las personas que se suicidan, y ahí también hay un rol de los medios, de no decir se suicida por tal o cual causa. Hay desencadenantes, pero nunca se suicidó por el bullying o se suicidó porque hay desencadenantes, las características y el entorno y las personas con tendencia a suicidarse se construyeron a lo largo de la vida. Y hay otros problemas que se fueron sumando, hay determinantes más lejanos, determinantes más de medio plazo y determinantes, obviamente, que tienen que ver con desencadenantes. Qué bueno lo que decís, que los medios de comunicación tienen mucha injerencia, y las redes sociales hoy más todavía, en cómo comunicamos esto. Por esto mi objetivo acá hoy con vos es trabajarlo con mucha seriedad, trabajarlo con prevención, ser cauto en cada mensaje que, bueno, no te voy a explicarlo a vos, pero bueno, eso es decir, la persona significativa tiene que estar al lado. Por un lado, los medios de comunicación tienen que estar presente constantemente y saber. Habría que entrenarlos a los medios de comunicación con todo esto. Sí. Sí, y hay normativas de la Organización Panamericana de la Salud y del Ministerio de Salud, en algún momento también estaban. Ahora no chequeé últimamente si están las normativas, pero estaban. Entre esas normativas es hablarlo, pero no explicitar ni el cómo, ni caer en la morbosidad de contar los detalles del cómo. No poner una sola causa, no usar la palabra solución, porque no es una solución. Y esas son cosas muy frecuentes. La única solución que encontró fue esto. Por ejemplo, ¿no? O ante ese problema, evidentemente, y eso no es real, porque no es así la vida de las personas, y tampoco, más bien, cierra en vez de ofrecer algún lugar de oportunidad de mejora o de bienestar. El otro lugar importante de los medios, y hoy justo, bueno, ahí estaba el mito del alcohol, hay muchos mitos asociados al tema del suicidio, y es importante deconstruirlos todo el tiempo y mencionarlos, y no como el día del suicidio, sino tenerlos como cotidianos y recordárselas al público. Vamos por uno. El que amenaza no lo va a hacer. Muchas veces es el pedido de ayuda y es la oportunidad
de ayudar y de asistir. Y de hecho hay muchos intentos de suicidio y no todos son suicidios. Entonces ahí hay un llamado y es una oportunidad de acompañar y de asistir. La mayoría suceden repentinamente sin avisos. Es cierto, y sobre todo en adolescencia. Estamos hablando acá a un público general, yo me dedico a adolescentes, pero, el suicidio es un problema para todas las edades. Entonces es lo mismo, digamos, en el sentido de que las oportunidades de hablar siempre benefician. Y desarmar los mitos ayudan a ir para adelante. Bueno, no siempre repentinamente es importante, ¿no? Me distraje con el tema de la edad, porque en adolescencia muchas veces ocurre que pasan directamente al acto. Es decir, como que hay un acting de golpe. Pero no es la mayor parte de los casos, ni por asomo es la mayor parte de los casos. Alguna vez puede llegar a ocurrir, pero no es la mayor parte. Yo tengo en la cabeza estos padres que yo te conté al principio, que es real, pasó estas 2 semanas atrás, en un lugar que yo voy muy siempre, que es como mi casa, y no lo ves previamente, no tenés ninguna señal previamente, eso es lo que más... O ellos se deben haber quedado con... No me di cuenta, ¿viste? No me di cuenta que pasaba esto, me la morfé. Con el diario del lunes, o como profesionales de afuera, o mirando estadísticas, uno puede ir sumando y diciendo, bueno, estas condiciones pueden favorecer. Yo te decía, hay determinantes más lejanos y determinantes más cercanos, lo que no quita que haya casos individuales puntuales y que quizás no tengan la explicación a corto plazo. Entonces hay un trabajo también importantísimo del sistema de salud y de la comunidad de acompañar a los que quedan, digamos. Hay un trabajo de posvención en el caso de adolescentes, con otros adolescentes, pero también de contención psicológica a la familia. Te voy a mostrar un tape de un caso muy particular, de un caso de 2 padres, hecho acá por Sol Carboni, que es una productora nuestra, que muestra 2 padres que perdieron a su hijo y un poco reflejan un poco lo que vos estás diciendo. Vamos a verlo. A lo mejor en los primeros años, hasta los 30 años, no era un problema. Estaba bien, hacía cosas interesante, pero ya después de cierta edad, él se va degradando. Ahí él hace un quiebre total. Se le dio todo, pero nunca entendimos en qué condición estaba. Y cuando la vimos fue tarde. Un día me llama y me dice que estaba por la calle y va viniendo un chico y dice, era como yo. Dice, era como yo antes. Y yo quiero volver a ser yo. Entonces, esas eran las charlas siempre. Bueno, gordito, empezá el gimnasio, hace esto, hace lo otro, no sé qué, buscate un laburo, tratar de que él vuelva a ser él. Pero ya no iba a ser él. Ya está. Un poco pasar la historia de Fabio para concientizar sobre el tema. Me decías que los marcos rígidos... En este estudio que mencionaba, que muy interesante, fue hecho por un grupo de sociólogos, entonces el abordaje fue sociológico, detectaron, por ejemplo, que los marcos muy rígidos... Familias rígidas. De familias, marcos morales o éticos, eso que al final... Si yo me entero que te mato... O me entero que te desheredo, o me entero que te vas de la casa, o me entero... Lo pongo como ejemplo, hay muchas formas de expresarlo, pero donde no se permite que la persona sea diferente a lo que el marco... ese es un determinante. Y ahí se explican o pueden originarse muchos de los suicidios relacionados al género,
género, al claro. género. Expresar, todavía en muchas comunidades, hoy parece tan natural, pero sigue siendo muy difícil expresar una orientación sexual que no sea la entendida por esa comunidad como la correcta. Por esa familia, es verdad. O lo que por usted esa dice. familia. ¿Qué- O dedicarme a algo que no es lo que la familia planificó para mí. O te tiene que ir bien, o tenés que ser exitoso. Los marcos rígidos van por muchos lados, pero están presentes muchas veces. Hay otros determinantes, así hablando de lo general, ¿no? Que pueden tener que ver con la violencia, la educación con la violencia. No sabemos cuánto influye. Pero influye. La violencia cotidiana en los hogares, el abuso sexual obviamente que siempre sigue siendo algo muy subestimado en su prevalencia. Son determinantes y ocurren. Darte cuenta de signos de depresión, como me decías recién, ahí en la familia de Fabio. En esta familia describen cuestiones que hacen a la depresión y también entender que es muy difícil para una pareja, unos padres o una familia nuclear resolver eso. Se necesita de estructura. Y no solo del sistema de salud, que en Argentina y en todo el mundo tiene que mejorar sus esfuerzos y tiene que mejorarse la inversión en salud mental, pero necesita de la comunidad. A veces es sanador tener un lugar donde insertarse, una actividad comunitaria, ser alguien en la comunidad más allá de la familia. Qué interesante lo que decís. Vos sé que uno de los mitos es solo las personas con trastornos mentales son suicidas. No, definitivamente no. Digamos, trastornos mentales, sí, hay un sufrimiento, es un trastorno, es un malestar. Si hablamos de psicopatología clasificable, grave, diagnóstica, es verdad que nutren un porcentaje importante de los casos totales de suicidio. Entonces también ahí hay algo para hacer. Las personas que tienen un cuadro diagnosticado tienen que tener su seguimiento longitudinal, su acompañamiento, su medicación en el caso de necesitarla. No es que, bueno, te dice diagnóstico, tomate el medicamento y Tiene claro. ya está. Otro es el que se intentó suicidar, lo va a seguir hasta que lo logre, repetidamente. Ese es otro mito, ¿no? Es un mito, evidentemente el malestar y las formas de que la persona imagina que puede librarse de ese malestar pueden ser repetidas a lo largo del tiempo, pero hay salida. Con acompañamiento y con tratamiento específico, perfectamente hay salida. El tema acaba de decir algo muy importante que es esperanzador, que hay salida, y eso me parece muy importante tenerlo presente. Para vos que estás en casa, para que tenés familiares, tenés hijos adolescentes, sos grande, tenés 70, 80 años, que también puede pasar y uno lo ve. Porque le dijiste algo que a mí me impacta mucho, que es que por ahí le damos la trascendencia que tiene, que son los factores sociales y culturales que se tienen, ¿no? O sea, cómo influyen en todo este tipo de decisiones o llegar a un marco depresivo a una decisión. Tiene que ser algo muy significativo lo que le esté pasando a una persona para llegar a esa instancia, ¿no? Subjetivamente, seguro que es muy importante para esa persona y que le genera un enorme sufrimiento. Pero yendo al mito, es importante que no minimizar desde afuera, sino poder escuchar y recibir todas estas señales, estas alarmas, y nosotros también poder buscar ayuda para dar respuesta, porque no es que vamos a poder hacerlo simplemente por escucharte. Tengo que tener alguna red de derivación, de conexión, algún experto a quien consultar. En Argentina, ¿cómo estamos en ese aspecto? La salud mental, digamos, la OMS lo dice, los países tienen que invertir más en salud mental. En Argentina la salud mental existe, tenemos una salud pública bastante en crisis hoy en día. Justo hoy, digamos, el recurso humano principal está en crisis hoy, la formación del recurso humano, pero hay distribución La distribución no es equitativa de los servicios, en el sentido de que hay provincias que tienen más, que tienen menos. No todo el territorio está igual de cubierto. Y acá hay algo también importante, no se va a resolver con expertos en el 100% de los casos. Es decir, se necesita que la atención primaria, que los adultos, en el caso de adolescentes que estén cercanos, tengan un mínimo entrenamiento para poder dar una primera asistencia, un primer acompañamiento, y que esté armada, y esto es una responsabilidad de las distintas autoridades en todos los niveles, desde la directora o rector de un colegio secundario
hasta el ministro de Salud de una provincia, ¿cuál es la red donde recurrir si yo detecto que ocurre algo con un adolescente o con una persona en estas circunstancias? Algunas provincias, y no sé este año cómo están, pero iniciaron sistemas de emergencias psicológicas. Mendoza lo tenía armado, bueno, Ciudad de Buenos Aires tiene, Jujuy había armado una red de asistencia de emergencia y como independiente, y esos son caminos. Y entonces tenés un nivel comunitario, un nivel individual familiar, un nivel comunitario, y también es necesario que el sistema trabaje en eso. Fíjate, Humites, hablar del suicidio es mala idea porque puede estimularlo. Es lo que tenemos que revertir. Claro. El tema es cómo hablamos. Sobre todo escuchando y dando lugar a la expresión del malestar de la persona que está sufriendo y explicitando la posibilidad de hablarlo. Si yo nunca menciono que de esto podés hablar conmigo, vamos a un caso. Antes, no se preguntaba en una consulta, ¿algún momento pensaste en quitarte la vida? ¿O en algún momento te sentiste tan mal que consideraste quitarte la vida? Hoy es una pregunta de una encuesta mundial que hace la Organización Mundial de la Salud en todos los países. No me la enseñaron en la facultad esa. Claro, porque uno dice, bueno, si lo hablo, ¿qué me puedo encontrar? El tema es que más allá de lo que te puedas encontrar, vos le estás mostrando a ese paciente, en nuestro caso en el consultorio, o a ese chico que está sufriendo en un colegio o en un partido de fútbol, en una escuelita de fútbol, ¿por qué no? Un lugar donde, yo sé que con esta persona puedo hablar, porque me lo preguntó, porque no es algo prohibido, no es un tabú para esa persona el tema. ¿Sabés? En la línea de conversación que tengo con vos resaltás constantemente la palabra el adulto. El adulto en la escuela, la persona significativa que está al lado, y dijiste algo también muy interesante, que no debe ser el padre tampoco. No necesariamente. Y el padre y la madre, obviamente. Claro, los padres. Si los padres son esas personas significativas, es fantástico y está muy bien, y es lo que ocurre en la mayor parte de los hogares. Solo que los chicos y chicas, y esto lo aprendí en el consultorio, que más sufren o que más en riesgo están solos o solas. O porque no pueden contarlo porque vienen todas estas vertientes y variables de si yo lo digo me castigan de alguna manera, o si meto la pata me castigan de alguna manera. Entonces me encuentro muy solo ante estas cuestiones. Ahora está de moda, el tema no está de moda, la ludopatía. Los juegos, claro. Si yo le digo a mis viejos que entonces los casos que nos enteramos... ¿Ves mucho en el consultorio? Yo ahora no estoy atendiendo, estoy en la salud pública, pero sí, se está viendo mucho, las encuestas muestran, pero es obvio que lo vamos a estar encontrando porque la publicidad está en todos lados. La incitación, claro. La publicidad está en todos lados. No solo eso, sino hasta muchos diarios ponen los porcentajes de probabilidad de que ocurran tales o cual cosas en tal partido y de alguna manera estás... incentivando al juego. Y los chicos, si lo hace el mundo adulto, yo también quiero hacerlo. Es real. Otro mito es eso, no hay que hablar, que el que ya tomó la decisión lo hace de todos modos. Eso es un mito también. Es un mito. El que está escuchando ahora, reflexionar, pedir ayuda. Me parece que la palabra pedir ayuda es la que tenemos que tener presente. De hecho, cuando consultamos, preguntamos, hay como una graduación. ¿Alguna vez lo pensaste? Pensaste cómo, ya es otro escalón. Preparaste es otro escalón. Para indagar sobre el padre suicidio. es difícil que lo pueda pasar, un padre o una madre. Es muy difícil. Muy difícil porque... la angustia que tiene cargada el padre encima y se lo va a preguntar es muy fuerte. No, lo puede hacer la familiar. No, pero quizás algún tío nos está escuchando y puede hacerlo. ¿Y qué hago con esa docente. información? Digo, yo tengo esa información, ¿no? Después como adulto responsable. Da mucha angustia. Claro. Repito lo que decía antes. Sí. Primero saber que abrir la ventana ya es bueno. Digo, peor era no haberla abierto. Es decir, me genera a mí una presión, pero quizás estoy salvando o ayudando a alguien a un final que no queremos. No, entonces, yo soy médico, quizás nos entrenamos en bancarnos ese tipo de angustia, se entiende. Lo segundo que conté es necesaria comunidad. Si yo soy en ese lugar, estoy en una institución como docente,
tengo que plantearlo. Ahora se discutía también la continuidad del plan ENIA, no sé si en algún momento del plan de prevención del embarazo. Uno de los dispositivos de ese plan era la existencia de asesorías de salud integral en la escuela secundaria. Una persona que venía del centro de salud a ayudar a resolver problemas, no dar atención médica, no resolver en el momento, sino ayudar. Sí. Dentro del manual de cómo preparar una asesoría, lo primero es armar una red de derivación y de contactos en la comunidad. Y eso va desde la salita, desde la salud, desde la emergencia, de quienes nos comprometemos a dar continuidad a un cuidado. Es importante preparar esos dispositivos porque los chicos y las chicas tienen que crecer cuidados. Y vos me subrayaste que yo menciono mucho adultos. No, está perfecto. Y después de muchos años, y sigo en eso, de trabajar en que hay que empoderar a chicos y chicas adolescentes para que exijan, para que pidan, para que no tengan vergüenza de expresar lo que sienten o de buscar asistencia, y que usen los servicios, también es fundamental el rol de los adultos en el cuidado. Y tenemos que aprender a cuidar a adolescentes. A veces tenemos muy claro que es cuidar chiquitos, pero cuidar a adolescentes es más difícil. No, es diferente. Es diferente. Fernando, para terminar, ¿qué le decimos a los familiares? ¿Qué le decimos a los medios de comunicación? ¿Y qué le decimos a esa persona que en este momento por ahí está angustiada, depresiva, lo piensa? ¿Qué le decimos a esas tres instancias? La familia, creo que vamos a recapitular un poco lo que estuvimos diciendo, es ofrezcamos lugares de expresión. Si no podemos ser nosotros como padres o familiares cercanos, ver quién puede hacerlo. Y revisar nuestras rigideces dentro de las distintas cuestiones, nuestras prácticas de educación violenta y entender que un adolescente va a tener lo que los padres, en el caso de una familia constituida, va a tener lo que los padres le dieron durante la vida, pero en un momento va a elegir y va a hacer cosas diferentes. Y hay que seguir queriendo seguir amando en esos cambios. Esos cambios no significan una separación definitiva. Eso para las familias me parece que es importante. Para los medios, no hacer amarillismo. Estamos hablando de gente que sufre. ¿Y para el que sufre? Y para el que sufre, aunque parezca que no haya dónde recurrir, hay lugares donde recurrir. Hay gente que puede escuchar. Y hay gente que va a hacer todo el esfuerzo para entender qué está sucediendo y dar una mano. Fernando, un placer. La verdad que un gustazo que vengas, un honor que vengas acá. Y te espero el año... Bueno, no sé, prontamente te esperamos por acá. Me encanta. Gracias, Fernando, un placer. Qué lujo tuvimos en Médico de Familia. Divino, divino. Me encanta. Y lo que uno aprende acá.